Ay, que la gracia y la paz de mi Señor y Salvador Jesucristo sea con todos y cada uno de mis hermanos, deseando que estén pasándola bien, que estén reflexionando en su vida, que estén llevando un acercamiento para con Dios, que estén eh, llevando su vida al camino, que hagamos caso a la voz del profeta. ¡Ea, ea! Vuélvanse al camino del Señor. Y es lo que espero que en estos días de cuarentena, de reflexión, de prueba, de llamamiento, que estemos a cuentas con el Señor. Vamos a ver lo que el Señor nos tiene hoy en este día, en su hermosa palabra, en su poderosa palabra. Bendito el Señor. Vamos a abrir nuestra escritura, vamos a abrir nuestro corazón para que la palabra de Dios tenga efecto en todos y en cada uno de nosotros. Nuestro corazón debe de estar dispuesto, abierto, invitando al Señor para que su dulce palabra haga efecto en nuestra vida. En el libro de San Mateo dice de esta manera: Evangelio de Jesucristo según San Mateo, en su capítulo número 3, versículo número 8, que dice a la letra, de labios de nuestro Señor Jesucristo, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Bendito sea el Señor. El tema que vamos a ver hoy, por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es remordimiento o arrepentimiento. Debemos de tener muy presente estas palabras, son diferentes. Y hay una historia que es real, verídica, y de los angustinos. Se dice de un hombre que era muy poderoso, el cual hacía muchos donativos a los monasterios de los angustinos. Y se dice que era muy poderoso, muy rico, muy acaudalado. Pero en una de esas su hija se vio demasiado enferma, una enfermedad de muerte. Y en su desesperación este hombre hizo la promesa de que si su hija sanaba, él se convertiría al cristianismo. Y en efecto, Dios no es tardo para escuchar, y más cuando el hombre le busca desesperadamente. Su hija sanó. Pero él, como faraón, endureció su corazón. El Señor le cumplió, pero él se olvidó de la promesa que había hecho al Señor. Así que seguidamente, después de un tiempo, le llegó otra enfermedad, quedando él ciego. Una enfermedad de ceguedad. Y su actitud fue acordarse de la promesa que le había hecho al Señor y de renovar su promesa de convertirse al cristianismo. Analice y vea. Dios en su misericordia, porque dice que sus misericordias para siempre, en su grande misericordia le volvió a sanar. Pero su corazón quedó sin cambio alguno, como que era la obligación de Dios tener que sanar. Pero por esta actitud que tomó le vino una enfermedad más, una parálisis que lo dejó totalmente mudo, no poder hablar. Y esta vez obligado por las circunstancias y obligado por un sueño que tuvo, confesó escribiendo, porque no podía hablar, confesó escribiendo que la serie de enfermedades que habían tenido él y su hijo era el resultado de su falta de arrepentimiento. Finalmente, cuando su corazón experimentó el arrepentimiento, fue sano.
y pudo hablar y darle la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy en día analicemos, por causa de la pandemia que se está viviendo en el mundo, he tratado, he visto infinidad de gente invocando el nombre de Dios, orando, rezando, con miedo, con pavor, algunas personas con sus ojos llenos de lágrimas, y muchos al ver esta situación que es verdadera y es real, y es algo que se está viviendo totalmente en el mundo. Estas personas, aún cristianos, lloran, piden, suplican a Dios. Y también, así como hay gente que llora, pide, suplica a Dios, siente dolor, hay gente indiferente. Hay gente con un corazón duro que no tiene ni idea de lo que está sucediendo en el mundo y vive la vida totalmente como le viene. No alcanza a ver esta situación, tanto así que se la viven haciendo muchas bromas de la situación que se está viviendo. El pueblo cristiano, de igual manera, muchos como que no alcanzan a entender lo que está pasando. La palabra de Dios nos dice, mi pueblo pereció a causa de ignorar la palabra. Y habla de la palabra de Dios, los mandamientos, leyes, estatutos de Dios. Y hoy en día, hermanos, con mucha pena lo digo, hay muchos hermanos, muchos cristianos que como que no tienen idea de lo que está sucediendo, como que no tienen idea de los tiempos que estamos viviendo, mucho menos tienen idea de que la venida del Señor está cerca, y muy cerca. No tienen idea de qué tan cerca es la venida del Señor. Próxima, ya está tocando, sus pisadas se escuchan. Por ello, de verdad, hay arrepentimiento en muchos hermanos, en mucha iglesia, en mucha gente. ¿Hay arrepentimiento o simplemente hay remordimiento? Les comentaba, veo mucha gente que llora, que está orando, que reza, que busca, que quiere ir a la iglesia, pero todo está cerrado. Se cumple la palabra de Dios. En aquel tiempo muchos tendrán comezón de la palabra de Dios y no habrá quien les predique. Estamos pasando tiempos muy peligrosos. Por ello, veamos cuál es la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Son dos emociones muy similares. Cabe mencionar que si bien son muy parecidos, pero en ningún caso son lo mismo. Y la gente se confunde mucho con esta actitud, con esta palabra, y se confunde como si fuera lo mismo. Pero veamos, el remordimiento puede ser definido como la inquietud y pesar interno que yace en la conciencia de una persona después de haber cometido una mala acción. Un ejemplo de ello lo tenemos en el apóstol Judas Iscariote. Él tuvo remordimiento de haber entregado a nuestro Señor Jesucristo con un beso, lo que era el beso santo. Por ello le decía al Señor, con un beso entregas al Hijo de Dios. Y veamos que lo que Judas experimentó, sintió dentro de sí, en su conciencia, no fue un arrepentimiento. Y es la confusión a veces, que pensamos que con acciones que llevamos estamos experimentando el arrepentimiento. Pero vemos que Judas Iscariote lo que experimentó fue remordimiento, tenía eso en su conciencia, le atormentaba el pensar que había entregado
a un inocente que había entregado a su maestro, que le había pagado mal a su maestro. Entonces, lo que él experimenta es remordimiento, y el remordimiento nos lleva hacia otro camino. Sintió dolor, sintió arrepentimiento, sintió emociones encontradas en él, pero sabemos la realidad. Él fue, buscó un árbol, echó una soga, se la puso al cuello, se quitó la vida que no le pertenecía. Pero mucha gente, hoy vemos en día cuánta gente se quita la vida a causa del remordimiento, no del arrepentimiento. Entonces, hay una gran diferencia. El arrepentimiento es un acto que surge de el entendimiento y la aceptación de los errores propios. Esto surge de la intranquilidad que los errores provocan a la persona, quien conscientemente, no inconscientemente, conscientemente decide hacer lo necesario para reparar su falta. Judas no fue inconsciente, tenía más dolor, más remordimiento, que no lo dejaba pensar, no tenía un panorama libre para pensar. En el arrepentimiento, sí, esa intranquilidad de los errores que hemos llevado nos hacen conscientes. Si queremos reparar, nos hace conscientes y decide uno hacer lo necesario para reparar esas faltas. Y un ejemplo de ello lo tenemos en otro apóstol, el apóstol Pedro. Se arrepintió profundamente de haber negado 3 veces al Señor Jesús. La Escritura nos hace ver y nos dice que Pedro lloró amargamente y sintió arrepentimiento, un arrepentimiento sincero y real en lo más profundo de su ser. Esa es la diferencia. Y estaban viviendo en una misma noche. Y en una misma noche se experimenta lo que es el remordimiento y por otro lado el arrepentimiento que estaba sintiendo Pedro por haber por haber negado a su Señor. Él no hizo otra cosa más que experimentar el dolor. No corrió, no, posiblemente sintió pena, pero enmendó su error y acudió a los brazos de Cristo el Señor, donde verdaderamente encontramos el perdón y acepta nuestro arrepentimiento. San Pablo, por medio del Espíritu Santo, escribe en 2 de Corintios 7:10, porque el dolor que es según Dios obra arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepentirse, mas el dolor del siglo obra muerte. Tanto el remordimiento como el arrepentimiento tienen un punto en común, y esto es que equivale a un alto sentimiento de culpa. Tanto Judas como el apóstol Pedro sintieron culpa, pero la manera de arreglar las cosas, está la diferencia. La diferencia está en que el remordimiento no cambia el orgullo, la postura de la persona. En Judas no cambió su orgullo y su postura, y eso lo llevó a un camino equivocado. Mas el arrepentimiento es un cambio total y una entrega totalmente a Cristo el Señor. Cuando uno llega con un corazón contrito, humilde, arrepentido a los pies del Señor, dice que no rechaza el Señor. Alabado sea el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, Dios llama al ser humano, a la humanidad, a que se arrepienta de sus pecados y que ponga su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador.
Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? La mayoría de las veces opta el ser humano, equivoca y opta por el remordimiento. Encuentra que sus actos fueron equivocados, conoce la maldad de su corazón, es más, experimenta y siente dolor interno, pero no desea cambiar, no desea cambiar en su vida. Se quiere autojustificar, quiere justificarse a sí mismo y no reconoce a Cristo el Señor como su único y suficiente Salvador. Y entonces sí experimenta dolor, sí hay eso, pero no desea cambiar en su vida para nada. Y muchas ocasiones se ha visto en los llamamientos de la predicación que se hace creer a mucha gente que con levantar la mano, que con arrodillarse, que con pasar a que oren por él en el altar, ya le garantizan que es salvo, le garantizan un cambio de vida. Pero eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Y muchas ocasiones caemos en esos errores de garantizarles que son salvos. Sí, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero hay un proceso en ello. Nuestro mismo Señor Jesucristo decía, haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuáles son esos frutos que debemos de experimentar, de tener, de sentir? Permitir que el Espíritu Santo nos limpie, nos purifique, nos santifique, nos guíe a toda verdad, nos enseñe. Son frutos que debemos de dejar, por ello decía, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ya que muchos sienten el peso del pecado a manera de remordimiento, y una predicación carente de un contenido bíblico, de que hable verdades, de que llame al arrepentimiento, que hable de pecado, de que hable del camino equivocado del hombre, que hable como el profeta, ea, vuélvanse al camino del Señor. Simplemente invita a la persona a lo emotivo, a la emoción, el sentimentalismo. Y se confunde todo esto con arrepentimiento verdadero. Va la emoción por delante. Movemos emociones, pero no movemos un corazón que está necesitado, un corazón lleno de pecado. Y es lo que debemos de trabajar para que verdaderamente llegue a los pies del Señor Jesús. Así que no es mover emociones, sino convencer de que el hombre es pecador. Eso es, hermanos, convencer de sus pecados y permitir que el Espíritu Santo perdone mis pecados y exista en mí la conversión a Cristo el Señor. Esa es la diferencia, que exista no solamente la emotividad, sino la conversión. Y cuando hay conversión, escuchamos, la fe viene por el oír de la palabra, entonces escuchamos, empezamos a tener fe, empezamos a convencernos por la palabra de Dios, la palabra de Dios hace efecto en nosotros y por ello quedamos convertidos a Cristo el Señor y nos dejamos mover por el Espíritu Santo. Si no sucede así a través del tiempo, la persona la veremos nuevamente en su mismo camino, en su misma forma de vivir, en sus mismos pecados y aún peores. Dios tenga misericordia de nosotros. Solamente Dios puede obrar arrepentimiento verdadero en el corazón humano. Solamente Dios puede trabajar en nosotros.
Solamente por medio de la palabra podemos permitir que el Espíritu del Señor trabaje en nosotros. El Evangelio de San Juan nos dice en el capítulo 16, versículo 18, cuando Él viniere, redarguirá al mundo de su pecado y de justicia y de juicio. Y el Señor, hermanos, está a las puertas. Está a punto, hermanos, de venir para hacer justicia y juicio. Por ello, amada iglesia, amados hermanos, hermanas, la palabra de Dios nos recuerda algo muy precioso. Para los que estamos en el Señor, para muchos podrá ser doloroso. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5, nos dice, hablando fuertemente a la iglesia, para que despierte, para que la iglesia, diríamos, se ponga la pila. Y le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelabro. Por ello es bueno, hermanos, que experimentemos ese arrepentimiento, que nos pongamos a cuenta con el Señor. Quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieras arrepentido. En este versículo nos habla dos veces, nos hace el llamamiento al arrepentimiento. Quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieras arrepentido. Hoy en día, posiblemente has caminado mucho tiempo con el Señor. 5 años, 10 años, 15, 20, 40, 50. Pero date cuenta que el Señor nos recuerda y dice, recuerda de dónde has caído. Si has caído, si te has cansado en el camino, es momento de volverse al Señor. Es momento de arrepentirse. ¿Un cristiano se arrepentirá? Claro que sí, porque muchos cristianos estamos confundidos en lo que es arrepentimiento y no hemos alcanzado a entender lo que es arrepentimiento. Muchas tenemos la idea de el remordimiento y lo confundimos con el arrepentimiento. Pero el Señor lo que quiere es un verdadero arrepentimiento. Por ello reflexionemos. Mis amados, mis amadas, es tiempo de reflexión, es tiempo de reflexionar y autoexaminarnos, como dice el santo del Señor San Pablo. Dice, examínese cada uno a sí mismo. Y es tiempo de examinarnos cada quien. Si verdaderamente estamos en ese camino que el Señor quiere, por el cual transitemos, o estamos equivocando nuestro camino y estamos confundiendo el remordimiento con el arrepentimiento. Hoy quise tocar este tema porque sí confunde mucho. Yo veo en la calle mucha gente que no conoce verdaderamente la palabra de Dios, que camina sin Dios y sin esperanza, está experimentando en este tiempo de aflicción, está experimentando remordimiento. Yo veo en mucha gente remordimiento, mas no arrepentimiento. Pero lo más triste es que aún en el pueblo cristiano veo que estamos confundidos y estamos experimentando remordimiento, lejos de el arrepentimiento. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia y permitas que el Señor te limpie, te purifique, te santifique. Porque los tiempos que vivimos son tiempos peligrosos para el mundo. Pero recuerda,
Recuerda que la salvación es personal. No hablemos ahorita del mundo, no hablemos del cristiano, hablemos de ti, de mí, porque la salvación es personal. Ni el Padre por el Hijo, ni el Hijo por el Padre. El alma que pecare, esa morirá, dice la Escritura. Así que debemos de estar a cuentas con el Señor personalmente, ponerte a cuenta con el Señor personalmente, trabajar con tu iglesia, trabajar con tu familia, trabajar con los tuyos, pero ante todo, tu salvación. Llega rendido a los pies del Señor, arrepentido. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, dice la palabra. Por ello, día con día vemos que este virus, el COVID-19, cobra más víctimas. La estadística de este día dice que 1.200.000, poquito más, de infectados en el mundo. Muchas muertes. Miles de muertes. Cuadros deprimentes que vemos. La gente no alcanza a entender la enfermedad. La gente rechaza. La gente en su desesperación ataca al personal médico. Porque no tiene confianza en Dios, porque no conoce a Dios, porque camina sin Dios y sin esperanza. Pero también es tiempo de levantar nuestra oración. Si mi pueblo se humillare, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro. Es momento de buscar el rostro del Señor. Es momento de elevar una oración por todo el personal médico, por todos los que están trabajando, que son agredidos, que son mal vistos, que son hermanos, están prestando su servicio, se están vistiendo de héroes y mucha gente les desprecia porque no alcanza a entender, porque no hay entendimiento en ellos. Aún el Señor decía, mi pueblo no tiene entendimiento. Duro es de Cebís. Entonces, hermanos, tengamos presente todo esto. Muchos infectados, miles de muertos, cuadros deprimentes, más control de las autoridades sobre los civiles, más control en las fronteras, más control en la economía, más control en las tiendas de autoservicio, más control en las calles, más control en las instituciones, más control. ¿Te recuerda algo esto? ¿Te recuerda algo esto? El libro de Apocalipsis nos habla del control total que tendrá el anticristo. Esto solamente es un ensayo de la gran tribulación que se acerca, un ensayo para el anticristo. Sus falsos profetas le están abriendo el camino, así como Juan abrió el camino para nuestro Señor Jesucristo en el desierto y gritaba y hablaba, arrepentíos y bautícese cada uno, arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. Así los profetas del falso profeta están trabajando para abrirle el camino al anticristo. Dios tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros. Pero esto no te debe de espantar, sino que la esperanza para la iglesia es la inminente venida de Jesús por su iglesia. Y esa es la esperanza con la cual debemos de vivir, que Jesús viene por su iglesia. La Escritura nos dice, no seáis como los demás que viven sin esperanza. La iglesia, usted y yo tenemos una esperanza en que Cristo el Señor viene por su iglesia antes de que aparezca el anticristo, antes de que venga la gran tribulación. Pero para esto, hermano, debe de haber arrepentimiento en sus santos, porque la Escritura es clara y dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y por ello es momento de enmendar nuestro camino, de no confundir nuestros sentimientos con remordimiento. Ese remordimiento no lo confundamos con arrepentimiento. Volvámonos al Señor.
Recuerda de dónde has caído. Arrepentámonos y volvámonos al Señor. Amados, pidamos la ayuda del Espíritu Santo para discernir nuestras vidas. Y preguntémonos, ¿arrepentimiento o remordimiento? Bendito el Señor. Espero que este estudio sea para la edificación de tu alma, de cada uno de quien escuche este pequeño estudio y que sea de grande bendición para su vida. De mi parte, que la gracia y la paz de mi Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde y recuerden, les llevo en mi corazón, les amo en el amor de Cristo el Señor. Dios les bendiga, Dios les guarda.